Esas características comportamentales son las que van a definir a nuestro perro como perro. De hecho, lo primero que tenemos que entender serían esas etapas de desarrollo. Las etapas de desarrollo son periodos de tiempo donde el individuo necesita, en la medida de lo posible, experimentar y desarrollar habilidades para encontrar el aprendizaje, la autorregulación y los recursos con los que a la larga podrá gestionar aquello con lo que vive. En ocasiones pensamos que nuestro perro tiene una intención inadecuada. Lo que pasa es que ese juicio de la percepción está distorsionado, dándole cualidades o características humanas. Ese motor instintivo, ahora hablaremos en el siguiente vídeo de ese motor cognitivo emocional, pero tiene que ver precisamente con esas estructuras de aprendizaje, con esas estructuras de gestión de la situación. Pero esas etapas de desarrollo que estábamos hablando hace un momento, como puede ser la sociabilización, y es ese periodo entre las 6, 7 semanas hasta las 12, 16. Y ese periodo, por ejemplo, es con el que tiene que experimentar de manera positiva con todo lo que vaya a encontrarse en la vida. Y hablamos de experiencias positivas, aquellas que por la percepción del perro son gestionadas con una emoción agradable. Una situación desagradable puede generar traumas que condicionen la respuesta de nuestro perro a la larga. Y traumas por precisamente esa gestión inadecuada de la emoción. Es decir, pongamos un ejemplo, no es lo mismo irme a la puerta de un colegio y ver pasar a 500 niños cada día y que un día uno de esos niños haga una cosa y yo me asuste, o que yo, por contrapartida, experimente con 10 niños de manera súper agradable y de manera respetuosa, de manera donde yo tengo la referencia a que ese individuo, que en este caso son los niños, no son un peligro para mí. Esas etapas de desarrollo sirven precisamente para aprender todo aquello que hay en el mundo y para aprender cómo me voy a compartir, cómo voy a relacionarme con ese mundo. Si ese mundo es peligroso, si ese mundo es hostil, si ese mundo es agradable, si es confiable, si es amable. Mi perro no tiene moralidad, no sabe si esto está bien o está mal. Mi perro lo que pasa es que algo que le trae beneficio para gestionar lo va a utilizar y algo que no le trae ningún beneficio lo va a descartar. Eso es una ley natural. La moralidad es una construcción humana. Depende en qué parte del mundo que vivamos. Hay ciertas habilidades o ciertas costumbres que podríamos hacer que estarían bien vistas y en otra parte del mundo estarían mal vistas. Pasa con la alimentación, pasa con cada una de las situaciones y complementos que tiene nuestra vida. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, a los perros jugar entre ellos, a perseguirse, a ser perseguidos, a morder, a luchar, a ver quién acaba, a ver quién está encima, a ver quién está abajo, lo que está haciendo nuestro perro es aprender esos recursos, tanto a identificarlos con el que tiene delante, como a adaptar las señales que yo puedo emitir, sea mi posición corporal, sea mi posición en el entorno, sea el toca retirada
o toca hacerme pequeño, hacerme grande. Todos esos recursos van a servir para evitar el conflicto, para evitar la agresión, y de alguna manera va a ser la oportunidad de poder sobrevivir en este entorno. Entonces, el juego no es el objetivo. El juego es el aprendizaje, es el vehículo con el que yo desarrollo esas habilidades. Es por eso que hablamos que es importante que los cachorros puedan estar hasta los 6 meses con sus hermanos, con su mamá, con su papá. Algo casi impensable. La mayoría de nosotros recuperamos a nuestros perros a las 7 semanas, le ponemos la vacuna, empezamos a poner las vacunas y ya no las sacamos hasta las 16 semanas. Y ese periodo de sociabilización se ha cerrado. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Y es que cuando un periodo de sociabilización, cuando un periodo de desarrollo se cierra, si no tiene esa función satisfecha, esa función desarrollada, mi perro va a ir cojo hasta que no se le ofrezca la oportunidad de desarrollar ese potencial. El reto pasa ahí, en ofrecer a nuestro perro las mejores experiencias para que dé al lugar aquellas habilidades y aquellos recursos que yo quiero fomentar en mi perro. Si yo acompaño a mi perro a través de situaciones en las que está en alerta, cuando el aprendizaje esté concluido, la percepción de mi perro es que va a tener que estar en alerta. Yo tengo que ofrecerle experiencias que puedan ser gestionadas, que sean agradables, que tengan una durada suficientemente larga para desarrollar ese potencial, pero suficientemente corta para no abrumar, para no colapsar al individuo. A veces menos es más. A veces controlar muchísimo esas experiencias nos permite tener el control de ese aprendizaje. En este mundo que tenemos tantas responsabilidades y acabamos pasando largos periodos en ausencia de nuestro perro en ausencia nuestra, cuando estamos con ellos, lo que intentamos es compensar y obedecerles demasiado. Demasiado porque a veces los ponen nerviosos. Demasiado porque al final les llevan al límite. Demasiado porque no son experiencias reparadoras, terapéuticas, no son experiencias beneficiosas para nuestro perro. Aquí hay una frase que no dejes que tu perro no aprenda aquello que no te interesa. Y no va en la dirección de obediencia o desobediencia. Va en ofrecerle experiencias que el aprendizaje no sea lo que a ti te interese. Porque posiblemente va a condicionar a tu perro el resto de su vida. Mi perro todo lo que hace lo hace por satisfacer una necesidad de cazador, una necesidad de individuo que se tiene que relacionar a través del sentido principalmente del olfato. Mi perro tiene el sentido del gusto, del tacto, de la vista, del oído y del olfato. Tiene los 5 sentidos, pero con el que principalmente recibe información y en ocasiones relaciona inclusive es con el olfato. Recibe información del entorno en el que vive. Igual que yo me miro si hay en estos momentos procesionaria en los pinos o hay algún nido de insectos o hay ciertos elementos que hagan que yo tenga que estar en atención, mi perro lo hace igualmente a través del olfato. Yo como individuo recibo el máximo de información a través de la vista,
Los otros sentidos pueden, en la medida de lo posible, darme una información complementaria, pero con el que más me fío es con la vista. Mi perro no, mi perro es el olfato. Se especula, porque no se ha podido medir exactamente, pero al estudiar este sistema olfativo del perro, se concluye, se especula, como hemos dicho, que la capacidad olfativa es entre 10.000 y 100.000 veces superior a la nuestra. Nosotros solo tenemos un sentido con el que podemos definir tantos matices. A mí me gusta pensar en la paella que me hace mi abuelita, me encanta, y en un plato compuesto con bastantes ingredientes, yo puedo encontrar el sabor de uno en concreto. Y el día que la yaya pues le pone más de ese ingrediente de lo normal, incluso le puedo hacer la reflexión de decir, yaya, mira que hoy te has pasado con tal ingrediente. Esa, llevada a la enésima potencia, es la capacidad olfativa que tiene el perro sobre el mundo. Entonces, tenemos que entender el mundo del perro como un mundo olfativo. Y para entender el mundo olfativo hay que entender que esas huellas olfativas van a distorsionar o van a fomentar unos puntos concretos de ese entorno y van a incluso atraer el movimiento de nuestros perros. Es por eso que nuestros perros a veces se mueven de manera aleatoria y no es que lo hagan de manera errática, sino que ellos van encontrando un concepto que es el cono de olor. Es decir, que hay un elemento que emite una olor determinada y en función de las condiciones climatológicas, sea el viento, la radiación del sol, la humedad, pues ese olor va a coger una forma. Imaginaros un pastel que está acabado de sacar del horno con ese pues, vapor, ¿no? de los alimentos que se están acabando de cocer, y tú lo pones en la ventana y con esa corriente de aire acaba llegando ese aroma pues mucho más lejos de donde está el pastel. Si tú eres capaz de encontrar ese olor y acercarte, vas a acabar sabiendo dónde está el pastel. Incluso en ocasiones vamos por la ciudad y somos capaces de llegar a la estela del perfume que alguien ha dejado hace unos instantes antes que nosotros pasásemos. O incluso llegar a una calle y notar el colapso de la intensidad de los olores de un alcantarillado, cuando no, las calles son demasiado estrechas, cuando no hay muy buena ventilación. Entonces es por eso que nuestro perro, relacionándose con el entorno, lo va a hacer de una manera determinada. Y ese reto que intentaremos darle forma a través de varias actividades, de varios ejercicios, basándonos en el juego, será esa gestión de la correa y cómo movernos en el entorno con nuestro perro. Porque nuestro perro no es alguien que va a mantener esa posición con nosotros cuando vamos a paseo, aquello idílico, ¿no? Que se trabaja tanto en obediencia, que es el que vaya a tu lado, el fus, o pie, esas, esas posiciones donde nos facilita la vida a nosotros en el movimiento, en el entorno, y que el perro está al lado y que no dejamos que se relacione con ese entorno. Supone un reto, supone un arte la gestión de la correa. Y uno de los elementos que en Canis Magister hacemos mucho hincapié es en el desarrollo de esa gestión de la correa y saber que la posición la marca nuestro perro. Entonces, el tercer elemento que necesitaremos, y hablaremos cómo trabajarlo, es la atención. Y es que la atención de nuestro perro es maravillosa, pero es una atención multisensorial. Es una atención que le permite estar pendiente de cualquier elemento que aparezca en el entorno, ya sea auditivo, porque principalmente a la altura en la que viven ellos reciben información
auditiva. El olfato sirve para comprender el mundo y visualmente en ocasiones sirve para localizar a la presa o incluso para huir. Pero visualmente no es que sean alguien con mucha capacidad de definición de ese entorno. Son capaces de ver el movimiento, de perseguir maravillosamente, pero quizás no son capaces de definir algo estático, algo en la sombra, en la oscuridad, en el amanecer. Necesitan reconocer el olfato. Entonces, todas estas características que estamos definiendo aquí nos llevan a poder entender por qué mi perro puede tener ciertas maneras de relacionarse con el mundo, ¿no? Es decir, si alguien pasa corriendo, pues a lo mejor el perro reacciona. Muchas de las cosas que nuestros perros acaban haciendo cuando se relacionan con el entorno, que en muchas ocasiones ese entorno es agresivo, pues acaban sacando una respuesta instintiva por parte del perro. El conflicto es cuando nosotros corregimos. Lo que estamos haciendo es no validando. En uno de los casos, si el animal pues no va pues a cuestionarnos, pues vale, pero que si nosotros de manera reiterada y repetitiva estamos poniéndole en alerta a nuestro perro, mayoritariamente corrigiendo respuestas que tiene nuestro perro cuando no hemos definido sus emociones, pues lo que van a hacer es darle un mensaje inadecuado al perro. Y eso hablaremos un poquito del motor instintivo, que nos lleva a ese motor social. Porque no es que estén por separado esos motores que estábamos hablando desde el principio, sino que hay una triangulación. Y una triangulación de manera que todo está interrelacionado. En cada uno de los apartados hablaremos un poquito mejor de esos motores. Pero que si mi grupo social, si en el entorno que yo vivo me están diciendo permanentemente, ¡hey, alerta, alerta, alerta!, pues posiblemente cuando yo vea ese elemento me voy a poner en alerta. Aunque esa alerta no sea real. Muchas veces nosotros acabamos condicionando, por falta de comprensión, aquello que nuestro perro está haciendo, porque éticamente es incorrecto. Y digo éticamente porque no nos gusta que nuestro perro ladre, que moleste a los demás. Pero es que nuestro perro no molesta. Su intención no es molestar. Su intención es avisarnos de un posible peligro. Cuando vivíamos en la época de las cavernas, gracias a ese aviso, nosotros podíamos descansar y sobrevivir por las noches y no éramos depredados. Al día de hoy, como teóricamente vivimos en un sistema que no hay peligro, ya no nos hace falta ese recurso, ¿no? Incluso nos incomoda que nuestro perro se relacione con el entorno con los ladridos. Más que un ladrido, tendríamos que entenderlo como una vocalización, como una manera de comunicarse, y quizás tendríamos que entender pues las limitaciones que tiene nuestro compañero o compañera para que así pues podamos atender esa necesidad y posiblemente nuestro perro pueda encontrar otra manera de comunicarse. De hecho, las actividades principalmente que vamos a trabajar no son con el objetivo de tener el recurso de la obediencia, que mi perro lo haga cuando yo se lo pido. No. El objetivo es darle a nuestro perro las habilidades necesarias para gestionar la situación determinada. Estamos ayudándole, estamos entrenando esa respuesta para que pueda ser autónomo. Es como cuando yo elijo a mi hijo llevarlo a la escuela, llevarlo a escalada, llevarlo a música, para que desarrolle unas habilidades que le van a permitir ser más o tener mayores recursos a la hora de relacionarse en el mundo. No es el objetivo de quiero que hagas esto cuando yo te lo digo, como yo te lo digo y porque yo te lo digo. Al menos yo no os voy a acompañar ahí. Entonces, esas características que estamos hablando
hacen que mi perro tenga una atención, retomamos un poquito porque eso nos va a condicionar mucho, esa capacidad de atención reducida en el aquí y ahora, porque todo aquello, el pasado y el futuro, pues ya esas características morfológicas van a hacer que a la que yo oiga algo, pues focalice mi atención, a la que yo huela algo, vaya a ver qué es, a la que yo vea algo, posiblemente puedo reaccionar. Entonces ahí hay un control del estímulo. Hemos estado durante generaciones consecutivamente buscando una respuesta cada vez más inmediata al estímulo, es verlo y perseguirlo. Y ahora como sociedad lo que queremos es que nuestro perro, pues que no haga nada, que sea alguien que está ahí autómata a mi lado. Quizás lo que le tengo que acompañar es a tener esas experiencias y decir, mira, hijo, esto es una bicicleta, hijo, no. Pero a nuestro compañero o compañera, pues esto es una bicicleta, aunque pasan cerca nuestro y puedan hacer ruido y demás, nosotros los tenemos que respetar, tenemos que dejar que ellos pasen. Inclusive cuando no nos respetan el espacio o a la velocidad que tienen que pasar y no nos tienen en cuenta en ese entorno. Y es que a lo mejor el ciclista tampoco, en ocasiones, en otras ocasiones sí, pero en ocasiones a lo mejor ni nos ha visto. Entonces tenemos la responsabilidad en este sistema en el que vivimos conjuntamente de ofrecer a nuestro perro el desarrollo de habilidades que minimicen el riesgo de ese motor instintivo que llevamos haciendo y fomentando durante miles de años. Cuando ahora vivimos con un border collie, con un pastor, cuando vivimos con cada una de las razas, pues su potencial le va a llevar a nuestra peor pesadilla en ocasiones. Y es que finalmente él no es el responsable de esas respuestas si tú no le has dado la oportunidad de que aprenda aquello que éticamente, o al menos desde mi nivel de compromiso, sería el de ser alguien con un nivel de conciencia en el que pueda relacionarme en el entorno, en el mundo en el que vivo, respetando y siendo respetado.